Dijimos que donde primero aparece, ¿no es cierto?, fue en el ganado bovino. De hecho, que cuando hace unos años atrás, con la cantidad de casos y que no podíamos bajar la cantidad de casos de síndrome urémico hemolítico, SENASA tomó la decisión de hacer inspección en las distintas granjas y detectar animales portadores. El animal no le pasa nada, no se enferma ni nada, simplemente porta en el intestino esta bacteria O157. ¿Se contagian entre los animales? Sí, se contagian entre los animales porque al defecar el ganado contamina la pastura, luego los otros animales comen de esas pasturas y ahí es donde ocurre la contaminación. No es permanente, ocurre generalmente en los animales de menor edad y esa contaminación suele durar 2 meses, después suele perderla y la suele volver a adquirir. El tema no sería tan importante si el animal tiene un campo grande en donde están distribuidos los animales, porque es menos probable la contaminación a través de la pastura, porque uno se aleja del otro para comer y no necesita o no está en contacto con materia fecal que pueda haber quedado en el lugar y que pueda contaminar. El problema está con la cría de sí, los animales en lugares pequeños, ¿no? Sobre todo cuando se alimenta con feedlot, que ahí es cuando se les da cereales y demás, y a veces el espacio en donde se crían mucha cantidad de animales es mucho más chico, entonces tienen mayor probabilidad de contaminarse. De todas maneras, la aportación de Escherichia coli en nuestro ganado es muy alta, y esa puede ser la razón por la cual es endémica la enfermedad en nuestro país. En otros países se presentan como brotes epidémicos, pero en nuestro país es endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Que todos los años esperamos un número y entre 400 a 500 casos, incluso ha habido años que hemos tenido hasta 1000 casos de que dirán ustedes son pocos. Sí, en comparación con lo que estamos viviendo parecen pocos. No sé, me hacen unas preguntas, a ver, están haciendo Sí, algunas preguntas. sí, te dicen si a los animales no se les hacen pruebas para saber si tienen la enfermedad. No, enfermedad no tiene el animal, tiene portación y sí, es lo que estoy diciendo. Se le hace análisis de su materia fecal para detectar la presencia con unas pruebas rápidas de inmunocromatografía que permiten detectar rápidamente si hay presencia del microorganismo o no. Hay pruebas de inmunocromatografía específicamente para O157 y les decía que la aportación es alta en nuestros animales. Les digo de que han venido incluso, quizás la referente máxima de Argentina en cuanto a síndrome urémico hemolítico, para mí, no sé si yo todavía estará trabajando porque una genia, la doctora Marta Rivas del Malbrán. Esa es la referente de síndrome urémico de este microorganismo en nuestro país. Ella es la que tomó contacto con toda la gente y en Estados Unidos también tratando de resolver el problema de Argentina. Ellos vinieron a Argentina y dijeron, bueno, una de las causas puede ser esta, ¿no? La de la aportación de tanta cantidad de animales con esta bacteria, y ya vamos a ver otra cosa que es mucho más importante que ocurre en Argentina y que nos ha llevado a formar un grupo en donde está la Asociación de Pediatría, los especialistas nefrólogos, la gente de SENASA, la gente de laboratorios de alimentos que tengamos la posibilidad de detectar este microorganismo, por supuesto el Malbrán como guiador y como
representante, digamos, o como nivel más alto de detección de esta bacteria y el que manda todas las indicaciones de qué se debe hacer, porque ya vamos a ver acá qué pasa. Entonces, esperen un poquito que me desvíe un poquito, pero bueno, tenemos mucha cantidad de animales entonces contaminados. Cerdos, pollos, perros y gatos podrían portarla, pero son mucho menos involucrados, se ha visto mucho menos involucrados en esta transmisión que el caso de la carne, ¿no? Como transmisión de la bacteria. ¿Cómo llega al hombre la bacteria? Ustedes dirán, ¿y qué tengo que ver yo con la vaca que porta la bacteria? Bueno, eso ya está perfectamente claro. El problema ocurre durante el faenamiento del animal. En el faenamiento del animal, y esto se ha ido incluso a los frigoríficos muy grandes, exportadores, como le exigen la ausencia de esta bacteria, tienen muchas medidas de prevención con respecto al faenamiento y el cuidado. En el faenamiento, digamos, faenadoras más pequeñas o de menor rango, quizás tengan más problemas con esto, ¿no? Y es que cuando se faena el animal, se toma el intestino del animal, se cierra el intestino del animal desde arriba y abajo en la región del ano para que no haya volcamientos sobre la carne. Se abre el animal e inmediatamente se toma todo el aparato digestivo desde arriba y hasta el ano para cerrarlo y que no haya volcamientos sobre la carne. Sin embargo, a veces ocurren rupturas del aparato digestivo y eso se traduce en volcamiento sobre la carne, que teóricamente se contamina con esta bacteria si el animal es portador, y como hay muchos portadores de esta bacteria, se traduciría en por supuesto que se lave esta carne, se la suele lavar incluso con ácido láctico, pero esta bacteria es resistente a los ácidos. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, la carne queda limpia de ese volcamiento y la bacteria sigue viable. No sería problema si con esa carne yo voy a hacer un bife. ¿Por qué? Porque es la superficie nomás de la carne la que está contaminada. Entonces, si yo pongo un bife a cocinarlo, la parte superficial de la carne, y si incluso el carnicero donde yo compré la carne me puso en contacto un trozo que tenía contaminación con esta bacteria y otro trozo, o con el mismo cuchillo corto y había contaminación de este microorganismo, cuando me corte los bifes también lo va a seguir haciendo porque no lo está lavando permanentemente a ese cuchillo y pasa a la superficie de la carne. Pero un bife no va a haber problema porque el músculo del animal no porta el microorganismo, solamente está en el aparato digestivo del animal y luego por el volcamiento queda en la superficie de la carne, ¿entienden? ¿Quedó claro? No en el músculo interno. Así que ahí yo la mataría porque pongo al calor a la carne y con eso mato el microorganismo. El problema es con la molida. ¿Por qué? Porque lo que estaba afuera pasó adentro y sobre todo, por eso fíjense la exigencia que se ha dado a los carniceros, teóricamente no se permite más, no sé si se fijaron que en Córdoba no se vende carne molida o no se debiera, a veces pasa de que se contradice lo que uno indica, ¿no? No se debiera vender carne molida envasada en supermercados, sino que el pedido es a la carnicería en el momento, se muele la carne y se vende molida al instante, ¿no? Eso, ¿saben por qué?
porque esa carne molida, envasada, si tenía Escherichia coli, las temperaturas de heladera las soporta la bacteria también, entonces se sigue multiplicando lentamente, pero se sigue multiplicando, alcanzando dosis infectivas que pueden generar la enfermedad. Y en las carnicerías lo que debiera de hacer el carnicero es, en realidad lo que nosotros pensábamos, pero fue imposible, de que limpiara la máquina cada vez que moliera. No, nos mostraron de que era una cosa imposible de lograr porque le viene uno, le viene otro, no va a estar limpiando todo, es todo un trabajo de locos. Lo que sí conseguimos es que al terminar la tarea del día al mediodía, por ejemplo, o al mediodía o a la 1 de la tarde, lo que fuera, lavara la picadora, la guardara en la heladera y luego a la tarde lo usara y a la noche cumpliera con la misma premisa de lavarla hasta el otro día, porque si no la guardaban así, con el resto de carne que quedaba, entonces vos ibas a comprar y te agarrabas el resto de carne que venía del día anterior, ¿comprenden? Entonces era todo un problema con la cantidad de... para eso tuvimos que dar charlas a los que expenden, a los carniceros, porque también una de las cosas que vimos en las fichas epidemiológicas, que muchos de los niños que adquirían síndrome urémico hemolítico, cuando uno iba a la historia epidemiológica, los padres tenían carnicerías o trabajaban en una faenadora y no se lavaban correctamente las manos, a veces la carnicería era dentro del mismo, era el local, pero atrás tenían la casa, entonces iban adentro de la casa, con las manos a veces sucias, estaban en contacto con los niños y de esta manera transmitían el microorganismo. Eso nos llamó mucho la atención, se transformaban en portadores asintomáticos, ¿no? Bueno, cuestión de que de esta manera, estábamos con la carne molida, entonces todo lo que estaba afuera entra dentro de la carne y ahí ya sí, ya tengo que cocinar muy bien lo que haga con esa carne molida, porque si no la bacteria puede quedar viable. Por ejemplo, el caso de albóndigas, o si hago hamburguesas, las hamburguesas tienen que quedar perfectamente cocidas, y tienen que, para eso, si uno hace una hamburguesa, tener la precaución de cortarla y ver si realmente está cocida y no servirla directamente y encontrarse que cuando está comiéndola no está cocida en su interior y eso hace de que la bacteria esté viable. Lo mismo con los chorizos, ¿no? Bueno, también con la Sociedad de Pediatría se logró una cosa importante que fue que los pediatras indican a los padres que los niños no consuman carne molida hasta después de los 5 años, ¿no? Y eso es para prevenir esta enfermedad que uno sabe cómo empieza, pero nunca sabe cómo termina. Eso me decía la mamá de uno de los chiquitos, de una nenita que nosotros teníamos siempre, hicimos participar a los padres de niños con síndrome urémico hemolítico y es verdaderamente enfrentarse a situaciones complicadas, ¿no? Porque ella nos decía, nos contaba a todos, la llevé a comprar una malla, así les cuento como contó ella, la llevé a comprar la malla porque el día siguiente nos íbamos de vacaciones, pero le había notado que tenía un poco de diarrea y que había visto un poquito de sangre, así que la llevé al médico. Cuando la llevé al médico, dice, me la dejaron internada porque me dijeron diarrea con sangre, le hicieron unos estudios ahí, dice, mi hija estuvo 20 días internada con diálisis, tuvo una afección incluso neurológica, perdió, dice, hasta no podía ver bien, y
cuando la recibí de vuelta es una niña que no puede, tiene un riñón que no le funciona directamente, el otro se lo tengo que cuidar porque funciona poco, así que se lo tengo que cuidar como si fuera... le preparo la carne, no sé qué me dicen en un mensaje. ¿Está bien? Me pregunta una alumna Abrate. A Bueno, ver, ¿Querés que porque te leo sí, la pregunta? Dice, profe, sí, tengo porque un yo si nene, no... tengo un nene de 3 años, le preparo la carne, compro en trozo, la cocino y recién la corto pequeña para hacerle empanadas que tanto le gusta. ¿Está bien? No tiene micrófono, dice. Si la corta en trozos, como ella dice, está bien, lo mismo podría estar contaminada en la superficie, pero el detalle es cocinarla bien. Es preferible que le salga más sequita para esa empanadita que le va a hacer a su hijo que jugosa, que nunca eso de que antes se decía, ay, que la carne tiene que estar jugosa para los niños, no, eso no. No tiene que tener ningún jugo rosa la carne para un niño. En el niño hay que darle la carne perfectamente cocida. Y saben que el adulto también la debería comer así, sin embargo no ocurre. ¿Por qué? Porque el adulto, y acá estaba el otro tema de cómo se puede contaminar y que hemos visto ahora, esto lo hemos visto hace unos 7 años atrás que venimos luchando con esto, que son los portadores asintomáticos. Padres, madres, la persona que cuida al niño, maestras de jardín de infantes, maestras de guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Quien se ocupe del niño, abuelos y demás, son portadores asintomáticos. Entonces, estas personas, portadores asintomáticos que cuidan al niño, muchas veces van al baño, no se lavan correctamente las manos, luego siguen elaborando el alimento del niño o le dan alimento que no tiene ningún tipo de procesamiento de calor en ese momento, le dan el chupete, tocando a veces el chupete desde la parte de la goma que es la que va a entrar a la boca y ahí se produce la contaminación. En un caso en particular de una guardería vimos esa posibilidad porque las maestras tenían niños pequeños que cambiaban los pañales. Y ahí a la indicación que les dimos a las maestras de guardería, maestras jardineras, es que una vez que cambiaran el pañal del niño, debían de lavarse perfectamente las manos. ¿Por qué? Porque cambian el pañal, el chico está con diarrea, no se dieron cuenta, pueden haberse contaminado las manos, no, el otro le pide el chupete o le pide la mamadera, prepara la mamadera, no se lavó las manos y esta puede ser la forma de transmisión. Y es muy doloroso para un padre, para una madre o para alguien saber que ha sido la transmisora al niño. Y hemos visto ahora, cada vez que hay un caso de síndrome urémico hemolítico, se busca en la familia si hay algún portador. Entonces le damos más importancia porque hemos visto niños que ni siquiera consumían carne y cómo se agarraban el síndrome urémico hemolítico era imposible. Entonces decíamos, pero hemos leído la historia clínica y toda la parte epidemiológica y no podemos darle explicación o razón de cómo este chico agarró esta enfermedad. Y bueno, podrían ser los hermanitos en algunos casos, podrían ser los adultos mayores y haciendo estudios de hermanitos más grandes o de adultos que se ocupaban de atender al niño, encontramos en muchos de los casos portadores. En un caso se encontró que la abuela era la portadora, en un caso de Río Cuarto, la abuela era la portadora y era la que se lo había transmitido, ¿no? Qué dolor para esa abuela, ¿no? Porque el chiquito murió, tremendo, fue tremendo. Bueno,